La doctora Medina, Graciela Medina, es doctora en jurisprudencia, ex jueza de la Cámara Civil y Comercial Federal, ex presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, vicepresidenta de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familias Personas, es profesora titular de Familia y Sucesiones y consejera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es directora de la revista de Código Civil y Comercial, miembro correspondiente de las Academias Nacionales de Derecho de Familia, de Derecho de Córdoba, Lima, Perú y Bolivia. Y si alguno está interesado en adentrarse en la cantidad de trabajos publicados por la doctora Graciela Medina, pueden entrar en su página web y deleitarse con los decenas o cientos de artículos que ha escrito. Nos dijo, lo más importante, me olvidé decir de qué va a hablar la doctora. Va a hablar de la responsabilidad por impedimento de contacto. Buenos días. Agradezco infinitamente a mi facultad, que haya organizado este congresazo, porque no es un congreso, es un congreso romano. Soy franca, yo tenía miedo. Tenía miedo de la cultura de la cancelación. Hubo acá muchas críticas por la organización del Congreso. Pero el decano de la facultad, el doctor Leandro Vergara, dijo que mientras él fuera decano, en esta facultad se iban a escuchar todas las voces. Y si ustedes van abajo, a la planta baja, van a ver carteles que dicen que el Congreso no se haga. Bien, estimados colegas, ¿por qué estamos acá sentados? ¿Por qué? Y por 2 días, y un viernes. Porque estamos convencidos que el derecho de comunicación entre padres e hijos es un derecho fundamental, reconocido tanto para el progenitor no conviviente como para el niño. También sabemos que es frecuente la obstaculización o impedimento de contacto por parte del progenitor que ejerce el cuidado personal del hijo contra el otro. Esta conducta de obstaculizar el contacto produce daños, indiscutiblemente produce daños, y es una forma de violencia familiar. El derecho de comunicación es un derecho subjetivo que implica el deber del progenitor conviviente de permitir y facilitar el contacto del hijo con el otro progenitor. Pero ¿cómo hacer para que se cumpla este derecho de comunicación? ¿Nos basta una sentencia para colgar en un cuadro, una sentencia hermosa que obtuvo la doctora de Bahía Blanca? No. Necesitamos de otras medidas. ¿Cuáles? Las medidas inteligentes pueden ser astreinte, pueden ser acciones penales,
puede ser el cambio de custodia y puede ser todas las medidas que ustedes, colegas abogados, piensen. Porque ¿saben qué? El derecho no avanza por los jueces, y yo fui 40 años juez. Avanza por los abogados inteligentes y anónimos que nadie nombra. Son los que imaginan cómo hacer avanzar al derecho. Por supuesto que necesitamos también jueces valientes, dice Mizrahi, textual. La valentía es un atributo esencial en todo magistrado, y si no, que no sea magistrado. Eso lo digo yo. Y si consideramos el amplio abanico de medidas civiles disponibles sumadas a las sanciones penales, queda claro que los jueces cuentan con las herramientas necesarias para contrarrestar y reducir las obstaculizaciones del derecho de comunicación. ¿De qué sirve un derecho si yo no lo puedo hacer efectivo? De nada, señores, de nada. Y si yo probé todo y tuve el mejor abogado y hasta el mejor juez y de todas formas perdí el contacto con mi hijo, bueno, ¿qué me queda? Me queda un daño enorme, pero además la posibilidad de ejercer acciones por responsabilidad civil, para lo cual tengo que probar el hecho antijurídico, el daño, el factor de atribución y la relación de causalidad. Y es antijurídico el impedir que un progenitor se comunique o se contacte con su hijo. El daño es enorme y es muy importante, lo acaba de decir el psiquiatra que me antecedió, el daño inconmensurable al que se lo somete al hijo. Daño moral, daño económico, daño a su salud psicofísica, daño a su vida de relación y a su proyecto de vida futuro. Para el padre, además del daño moral, tiene daños patrimoniales por el tiempo, por el gasto, por las horas, por la pérdida de los empleos que muchas veces devienen de la angustia y el estrés de no ver al hijo. Entonces, hay que reparar. Este daño no puede ser soportado por la víctima. Si nosotros decimos que no es reparable el daño, además de perder al hijo, el progenitor que lo sufre va a soportar el daño. Y la teoría de la responsabilidad civil moderna no soporta este tipo de cosas. La función reparadora y preventiva de la responsabilidad civil frente a conductas dañosas en el ámbito familiar exige que quien daña pague, repare. Y cuidado, que el daño puede ser producido por el otro progenitor y también por el Estado. El Estado daña cuando no otorga una, otra y otra vez las medidas necesarias para lograr la comunicación. Es lo que digo acá. Acá puede ser el daño causado por el Estado cuando el Estado no otorga los medios idóneos para que la comunicación sea ejercida por los padres. Yo les digo
lo que naturalmente yo pienso, creo, estudio y difundo. Pero hay teorías negativas de la responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de derecho de comunicación que son sostenidas por gente muy seria como Zambrisi, el profesor que dice que el derecho del hijo de tener una adecuada comunicación con sus padres o por parte del padre con el hijo no tiene una obligación estricto sensu por parte de los padres o del padre conviviente, lo que hace que el hijo o el progenitor no guardador carezcan de un derecho subjetivo a reclamar la indemnización. Yo te daño, pero te la aguanto. Es un deber moral, va a decir Zambrisi. No permite reclamar una reparación por su incumplimiento. Hay intereses superiores, como la estabilidad de la familia. Yo le pregunto a Zambrisi de qué familia me habla y de qué estabilidad, cuando el padre está tironeando al hijo para que no vea a la madre. Conviene no deteriorar más la relación familiar existente, yo diría inexistente. La indemnización no compensa el daño o dolor sufrido. Esto es absolutamente novedoso. La restitución de la comunicación puede ser ejercida por otros medios como los astreintes o la modificación del régimen de comunicación que yo mencioné antes. Yo quiero replicar los fundamentos a la oposición para reparar el daño. Los astreintes o el cambio de régimen de cuidado personal no reparan los daños causados. Son medidas coercitivas, nada más. Los astreintes pretenden lograr el cumplimiento por una orden del juez, pero no implican la reparación. Y el cambio del régimen del cuidado personal tampoco tiene finalidad resarcitoria. El daño que me produjeron me lo guardo yo. Además que a veces el cambio de régimen no es posible o es contrario al interés del menor. Vamos a ver la jurisprudencia nacional a algunos casos. Este caso, daños y perjuicios derivados a la denuncia calumniosa por el delito de abuso sexual del hijo de ambos. Este caso produjo un gran, por supuesto que la denuncia era falsa, produjo un gran impedimento de contacto. Demostrar la falsedad de la denuncia, se hizo lugar a la reparación. Las falsas denuncias son muy peligrosas y se puede condenar a la reparación, pero, como decía Zambrisi recién, no llegan nunca a compensar. Yo tuve un caso en San Isidro de un locutor muy importante que estaba en la cúspide de la fama cuando fue denunciado por su mujer, no ante la fiscalía ni ante las oficinas de violencia, no, ni ante la policía. La mujer convocó a una conferencia de prensa y entre los medios llamó especialmente a lo que en ese momento era la revista El Domingo, el diario Clarín, y dijo que el padre era violento con ella y con sus hijos. Tenía 7 hijos, por supuesto, que al día siguiente, proceso, le quitaron la custodia de los hijos. El señor locutor nunca, sí, alguien dijo por ahí el nombre, nunca recuperó no utilizó los mismos medios, no contestó por la prensa. Hizo un proceso de falsa denuncia, lo ganó y después fue a la justicia civil. Intertanto fue recuperando a sus hijos de a poco, pero el daño producido nunca logró una reparación total.
a pesar de que la sentencia que dictamos con el doctor Arasi fue muy buena y muy sólida, él nunca volvió a tener el mismo prestigio que había perdido por la falsa denuncia, que lo obligó a perder a sus hijos. Otro caso, daños por el traslado abusivo del menor sin el consentimiento. Este es un caso de una mujer que vivía en Salta y trasladó a su hijo a Río Gallegos, y esto es más que un motivo de impedimento de contacto. Otro caso, que es uno de los mejores casos por su fundamentación y que lo encuentran en mi página comentado por mí, es de la Cámara Civil de la Capital, con un voto de la doctora Bermejo y del doctor Amial, es la Sala K. Era una madre que impedía el contacto del padre con el hijo. Finalmente el padre le hace una denuncia penal. En el juicio penal el juez establece nuevamente un régimen de comunicación y lo sobresea al señor porque dice, hemos restablecido la comunicación, como si tal la sentencia fuera todo. La madre no la cumple naturalmente, el padre insiste con las denuncias penales. A la madre la condenan a 80 horas de trabajo comunitario, las cumple, pero no deja que el padre vea al hijo. ¿Y qué le dice al hijo? Al padre le dice, al niño le dice que su padre no era su padre, que la progenitora le decía al hijo que los juguetes que le daba el padre eran robados y se los rompía. La mujer trataba al hijo de traidor cuando se acercaba al padre, hasta le pegaba. La madre alegaba dolencias y enfermedades inexistentes cuando el padre lo iba a buscar, entre miles de otras cosas por las cuales esta mujer fue condenada en una sentencia ejemplar. Voy rápidamente a la jurisprudencia internacional porque estoy aterrada de que me vengan a traer... Bien, doctora, ya me dijiste hacer. Esta jurisprudencia, vuelvo para atrás, es muy importante. Porque es una jurisprudencia, primero por el tribunal que la dicta y después por el sujeto a quien condena. Esta jurisprudencia internacional que yo voy a señalar ahora, solo los casos, tengo muchos más, condena a los estados por impedir la comunicación de los padres con los hijos. Y define lo que es la alienación parental. Esta jurisprudencia es de la Corte Europea de Derechos Humanos. Este caso es muy interesante, es el caso Elsos contra Alemania. La Corte Europea de Derechos del Hombre condenó a Alemania a pagar 35.000 euros por el daño moral por la actitud que había tomado Alemania frente a un padre. Un alemán pedía visitar, ese era el término usado, a su hijo extramatrimonial. El juicio duró 6 años. El niño manifestó que no quería ver a su padre, a quien calificó de mentiroso, idiota. Mamá, atención, mamá dice siempre que no eres mi padre. Mamá tiene miedo de verte. En todas las instancias tribunalicias de Alemania no se hace lugar a que el padre vea al hijo, porque dicen que el hijo se niega a ver a su padre y que si lo obligan a ver al padre, pondrían al niño
en un conflicto de lealtades contrario al interés superior del menor. El padre, a quien yo admiro, porque al llegar a todo este juicio, fue a la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte de Derechos Humanos de Europa consideró arbitraria la decisión, porque Alemania no tuvo en cuenta que el menor respondía a prevenciones que la madre la había transmitido porque había sido sometido a alienación parental. Entendió que debía intervenir una psicóloga para establecer los verdaderos deseos del niño y condenó a reparar los daños sufridos. Este caso que me encanta es el caso Lafargue contra Rumania. Un señor francés, habitante de París, se había casado con una señorita rumana muy linda, y la señorita tuvieron un hijo, le impedían ver al hijo. El señor estuvo 5 años luchando en Rumania y yendo desde Francia a Rumania para ver a su hijo y nunca lo podía ver. La Corte Europea de Derechos Humanos, en este caso, también condenó a Rumania porque no puso al alcance del francés los medios necesarios para que se cumpliera el derecho de comunicación. Este último caso es un caso de Quebec, en Canadá, que es muy interesante de ver y de leer todo, porque define alienación parental, dice por qué se debe condenar por daños, dice que es un hecho antijurídico, pero los hechos del caso eran los siguientes. Una joven, muy joven, de 19 años, tiene relaciones con su profesor de filosofía de 56, con quien tiene un hijo. Cuando el hijo tenía 20 meses, se separan. En toda la primera etapa de vida del niño, el niño vive con el padre, porque la madre sigue estudiando otra carrera, concretamente medicina. No, el niño termina la primaria, tal cual habían acordado en un acuerdo hecho por los progenitores, el niño se va a vivir con la madre y empiezan los altercados. El niño no quería vivir con la madre. Los altercados son de una violencia inusitada, llaman a la policía, en una oportunidad el chico quiere ahorcar a la madre. Y cada vez que ocurría un altercado, el niño era sostenido emocionalmente por el padre. Justificado, sostenido, y finalmente lograron que el niño se fuera a vivir con el padre y nunca más volvió a ver a la madre. La madre demandó y la verdad que hubo alienación parental de una persona muy inteligente contra su pequeño hijo. Bien. Ajá, esta es los hechos del caso, pero tenía 1 minuto, así que... ¿Cuál es voy terminando, a ver. ¿Cuál es la base indiscutible? Para solucionar estos temas en la justicia, porque fuera de la justicia es educación, 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 hacen falta buenos abogados preparados, que acá los tenemos, eso no me da más problema. Bien, nos hacen falta jueces. No sé. ¿Quién es el juez especialista? El malhumorado, que nunca le gusta nada. Y de esos tenemos mucho. Está de mal humor, no se le puede pedir nada. El soberbio, que jamás va a un curso
que nunca estudia y que él sabe todo. El vengativo. Esto es tremendo. Vos me dijiste esto en aquel escrito, vas a ver lo que yo te hago en este caso. Y se sufre mucho. Tenemos otros peores. El distante, que toma tanta distancia con el caso, que nunca lo hace suyo y se compromete. El perdido. El que siente sobre sí todo el peso del mundo. ¡Uy, qué trabajo que tengo! El cansado. Con respecto al cansado, dice mi amiga, la doctora que me hermana de Carlucci, que se jubile. Que se jubile. Responsable. Hoy es el viernes, tengo que sacar esto. O B, me da lo mismo. El no juez o buen padre o madre de familia, mediador, no nos basta. Queremos a alguien que sepa derecho. O el juez de los hechos y de las personas que estudia todos los días y se compromete con la coparentalidad. Gracias.